El par de hermanos se encontraba en la entrada de su departamento. Estaban aburridos. Apenas llevaban un par de semanas en su nuevo hogar. Y sus padres, quienes trabajaban por la noche en uno de los restaurantes de la zona, ni siquiera habían podido instalar la televisión para que estos vieran la película de terror que pasaban todos los viernes por la noche. Y ahí estaban, sentados en el escalón del último piso, ambos buscando algo con que entretenerse, algún juego, alguna actividad. Esa tarde habían jugado con una tabla ouija dibujada en un cuaderno. Habían jugado a las velas en el espejo. E incluso habían intentado invocar a algún espíritu con unos lápices. Pero nada de eso había funcionado. Sus incontables noches de películas de terror les habían dado muchas formas de buscar comunicarse con los muertos o de invocar algún espíritu, pero nunca lo habían logrado. Ni en su casona vieja, ni en este nuevo edificio, del cual ellos junto con sus padres eran los primeros inquilinos. Así que ahí estaban, buscando algo con que distraerse. Fue entonces cuando Pablo, el hermano más grande, sugirió un reto. Ambos deberían de bajar hasta la planta baja. Ese era un edificio de 5 pisos, y ellos mismos se habían encargado de aflojar los focos en todos los pasillos, en todas las escaleras, para después subirse corriendo, en medio de gritos de diversión y un supuesto miedo. Pero ya estaban cansados de esos correteos, así que a Pablo le pareció que ahora debían hacerlo por separado. Uno primero, y luego el otro, pero siempre haciendo un conteo en medio de la oscuridad. Y esto, se preguntarán, ¿a qué se debía? Resulta que 3 semanas atrás, precisamente antes de mudarse, habían visto una película donde se decía que hacer eso podía provocar que perdieran los ojos, ya que tentar de esta forma al demonio podría dejarlos ciegos. Según aquella película existía una leyenda, en la cual una entidad maligna en silencio te escogía, y debido a esto, era capaz de quedarse con tus ojos. De acuerdo a la historia, el demonio solo lo podría hacer a uno de estos, y el que menos suerte tuviera sería quien definitivamente perdería la vista. Pero ninguno de los 2 niños se creía el cuento. La película donde lo habían visto era de bajo presupuesto, una de esas donde se ven los hilos, donde la sangre parece pintura y donde a las víctimas el maquillaje se les veía bastante mal puesto. Pero a pesar de todo ello, la realidad es que el lugar no podía ser más perfecto. En aquel momento ya eran las 11 de la noche. El edificio estaba vacío, y el eco de los pasillos haría de esta experiencia el susto perfecto. Solo que antes de iniciar, existía un detalle que ambos debían de considerar. Resulta que Luisito, el hermano menor de 8, se había quedado dormido en aquella película, motivo el cual aprovecharía Pablo, argumentando que esto le daba derecho a decidir quién sería el primero en bajar aquellas escaleras. Al escuchar esto, Luisito no se opuso, pero no recordaba la trama de la película. Así que para entender, fue que le preguntó a su hermano: ¿y qué tengo que hacer? Ay, tienes que bajar guiándote por la pared, despacio. Eso hizo el niño de la película. Y cuando llegues hasta abajo, regresas contando en voz alta. ¿Solo eso? El reto le pareció algo ridículo, y lo que recordaba de aquella película es que definitivamente estaba bastante mal hecha. Así que después de haber visto muchísimas más películas,
con mejores muertes, con mejores retos o con mejores maldiciones. Este reto, para él no sería nada complicado de realizar. Fue así que, lleno de incredulidad y aburrimiento, simplemente dijo: bueno, voy a bajar. ¿Pero qué se supone que me va a pasar? Mira, si te elige el demonio, para cuando subas tus ojos habrán desaparecido. ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, no tengo idea, pero así era como pasaba en la película. A lo que Luisito terminó respondiendo: bueno, ahí voy. Fue entonces que el pequeño Luis comenzó a bajar las escaleras. En realidad no le tenía miedo al lugar, dado que habían estado casi por 2 semanas jugando en aquel edificio a poca luz. Pero lo que sí temía es que su hermano le hiciera una broma, o que uno de los perros de la calle se metiera y lo mordiera. En su casa nunca habían tenido mascotas, y ese miedo hacia los animales, hasta cierto punto, era lógico en él. Así que el niño hizo su descenso con cautela. Continuó bajando, lentamente, y escuchando todo a su alrededor. A los pocos minutos, Luis estaba por llegar a la planta baja, cuando escuchó el grito de su hermano desde arriba: ¡no se te vaya a olvidar contar! Recordándole que debía comenzar a contar para saber cuántos segundos se tardaba en subir. ¡No! ¡Ya voy de regreso! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. El niño comenzó a subir en completa oscuridad. Avanzaba con las manos pegadas a la pared, porque en realidad, en esos pasillos no se podía ver absolutamente nada. Algo extrañamente inusual, ya que las luces de la calle siempre se metían por los ventanales del edificio. Pero en esta ocasión, era como si en toda la colonia se hubiera ido la luz. Luisito ya iba por el 2.º piso, cuando de pronto escuchó junto a él una sonrisa. En ese momento el niño dejó de contar y rápidamente preguntó: ¿Pablo? Nadie le contestó. Sin embargo, volvió a escucharse aquella risa. Fue en ese momento que Luis, algo molesto, amenazó: si me caigo por tu culpa, te acuso con mi papá. Y fue entonces en ese momento que una ventisca apareció y la risa dejó de sonar. Oye, ¿qué harías ahora mismo si dejaras para siempre de ver? Si desde ahora ya no pudieras percibir nada por tus ojos. En ese momento Luis comenzó a inquietarse. Su hermano en verdad que era bromista, pero esto de fingir la voz, en realidad era algo que jamás había hecho. Así que, tratando de mostrar que no tenía miedo, respondió de lo más normal que pudo:
No me gustaría, porque ya no podría ver películas y tú me las tendrías que contar. En ese momento, comenzaron a sonar pisadas a su alrededor. Como si algo o alguien lo estuviera rodeando, pensando, meditando, hasta que súbitamente se detuvo. Y fue entonces que volvió a responder. ¿Solo eso? La verdad es que esa no era la respuesta que esperaba. Debo de reconocer que eres alguien especial. Sobre todo pensando que eres un niño de 8 años. ¿De qué estás hablando, Pablo? Tú sabes que me gustan mucho las películas, ¿no? ¿Sabes? Siempre me habían respondido con gritos o lloriqueos, pero nunca con algo como esto. Pero no te preocupes. Ahora mismo vamos arriba. Anda, yo camino detrás de ti. Pero es que no sé dónde estás. Y en ese momento, Luis sintió una mano que se apoyaba en su hombro. Fue entonces que el niño, pensando que era su hermano, comenzó a subir las escaleras. Dieron unos cuantos pasos y de nuevo, aquella voz volvió a sonar, pero esta vez muy cerca de su oído. Oye, espera, ¿qué no se supone que debías de contar? Sí, cierto. Iba en... Y Luis comenzó a contar. La mano que lo tomaba del hombro de pronto lo soltó. Y mientras el pequeño Luis avanzaba con las manos guiándose por toda la pared del edificio, fue que sintió que alguien, o algo, caminaba frente a él por el pasillo, exactamente hacia la parte de arriba, como si a paso veloz estuviese adelantando. El pequeño Luis no quería quedarse atrás. Y cuando pensó en acelerar el paso, fue que de la nada sintió un soplido en su rostro, como si una ventisca friolenta le congelara los pómulos, haciendo que en sus párpados, de alguna forma, el viento se sintiera más fresco. Sin embargo, solo parpadeó, ya que al no ver nada, para él no había necesidad alguna de tallarse los ojos, porque en ese momento, lo más importante era no soltarse de la pared y seguirse guiando a través del barandal. Las escaleras en verdad estaban completamente oscuras. Luisito ya se había tardado bastante, y Pablo, quien esperaba recargado en el barandal del último piso, ya estaba muy inquieto. Fue entonces que, mirando hacia abajo, comenzó a oír el conteo de su hermano. El pequeño Luis por fin había llegado al piso de abajo. Para entonces Pablo estaba muy molesto. Después de tanto tiempo, el reto o la broma que hubiera planeado había perdido su momento. Apúrate, nano. Yo ya no voy a bajar, ¿eh? Te tardaste mucho. Y esto ya es más aburrido que sumar y restar en la escuela. En ese momento, apareció Luisito en las escaleras. Estaba ya subiendo hacia el último piso, pero seguía agarrado del barandal. Subía como si no pudiese ver nada, como si en ese trayecto la luz de su entrada no estuviera prendida. Fue entonces que Pablo, desesperado, le preguntó: ¿Qué haces, payaso?
Y el pequeño Luis, ya desesperado, simplemente respondió: «Ya, Pablo, prende la luz. Deja de hacerte el gracioso». Y en ese momento, el pequeño Luis volteó la cabeza hacia arriba, como intentando mirar hacia el fin de las escaleras, solo para descubrir que en su rostro algo estaba faltando. Ahí, ante la mirada sorprendida de Pablo, Luis mostraba su rostro, con los párpados hundidos, completamente sumidos en las cuencas. Y sin darse cuenta de su deformidad, fue que volvió a preguntar con inocencia, mientras Pablo, congelado por el miedo, simplemente no podía creer lo que veía: «Pablo, ¿las vas a prender o no?». Pablo sentía que se desmayaba. Veía a su hermano subir hacia él, sin darse cuenta que en ese lugar, en ese trayecto de las escaleras, la luz prendida a la entrada de su departamento alumbraba perfectamente bien. El pobre Pablo no sabía qué decir, no sabía qué responder, cuando de pronto una ventisca sopló y lo hizo caer sentado en el piso. Ahí, su vista comenzó a hacerse borrosa, y fue entonces que el niño gritó completamente lleno de pánico: «¡Ay, Diosito, qué me pasa! ¡No veo bien!». Y Pablito, al escuchar el pánico de su hermano, simplemente respondió: «Pablo, yo tampoco veo nada». Y antes que el pobre de Pablo pudiera dejar de ver, fue que al fondo, justo detrás de Luis, su pequeño hermano, comenzaron a hacerse visibles un par de luces. Aquello no era una alucinación, ni mucho menos un defecto en su mirada. Aquello que apenas si podía distinguir el pobre Pablo, se trataba de un par de ojos emergiendo de la oscuridad, los cuales poco a poco se iban acercando, revelando una silueta, la cual revelaba un cuerpo muy delgado e increíblemente amorfo. Aquellos niños estaban en pánico. Se arrastraban por las escaleras. No tenían la más remota idea de qué hacer. Y fue entonces que de aquella figura amorfa sonó una voz, para nada fingida y completamente macabra: «Niños, yo los veo perfectamente bien. Pero no se preocupen. Ahora que estamos aquí arriba, vamos a jugar a otro juego de esos que tanto les gustan. Solo que ahora no seremos solo 2, sino más de 3. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.